A reading from the book of the Lectura prophet del Isaiah. profeta Ezequiel. Thus says the Lord, En aquellos this días, is the fasting el that ángel I wish, me condujo a la loosing those puerta. bound unjustly, Vi la gloria de Dios de untying the bonds Israel of the yoke, que venía setting de free the oriente oppressed, con breaking estruendo every de yoke, aguas caudalosas. sharing your bread with the La hungry, tierra sheltering the reflejó oppressed su and the gloria. homeless, La clothing the visión naked que when you see tuve them, era como la not visión turning your que back to había your home. contemplado Then your cuando light vino a shall break destruir la forth ciudad, like the dawn, como la your gloom visión que shall había greet you. contemplado Your vindication shall go en before la you, ciudad and the y la glory of the visión que Lord había contemplado a orillas before your dwelling. del río Quebar. Then you shall call, Y and the caí Lord will rostro en answer. tierra. You shall cry for La help, gloria del and he will Señor say, entró en Here el I am. templo por la puerta If you oriental. remove from your midst Entonces me arrebató el false espíritu accusation and y me malicious llevó speech, al atrio if you interior. bestow your bread on the La hungry, gloria and del Señor satisfy the llenaba el afflicted, templo. then light shall rise for you, Entonces oí a and uno que me darkness, hablaba desde and the el gloom templo. shall become for you El hombre light. seguía a mi lado y me decía, Then the Lord will guide you always Hijo de with Adán, plenty, and he will este give es you el plenty of sitio rain. de mi trono, He will renew your strength. el sitio You de shall las be like the plantas de watered mis garden, pies, like a spring whose waters donde never voy fail. a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Blessed the man who fears the La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Blessed the Señor man who habitará fears the en Lord, nuestra tierra. who greatly Voy a delights in escuchar lo his que dice el commandments. Señor. His posterity Dios shall be anuncia la like paz the a su dawn, pueblo y a sus the amigos. upright La generation salvación seek está justice, cerca de sus fieles, y la gloria habitará en su tierra. La gloria del Señor habitará wealth en and nuestra tierra. riches shall be in La his house. misericordia y la His fidelidad se generosity encuentran. shall endure La forever. justicia y la paz se Light besan. shines through the La darkness fidelidad as he brota de la enters. tierra He is y la gracious, justicia merciful, mira and just. desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Well for the man El whose Señor gracious dará la God, lluvia a nuestra who tierra, conducts his affairs su with fruto justice. He shall never be también. moved. La justicia marchará ante él, la Everlasting. salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Evil report he shall not fear. His heart is firm, trusting in the La Lord. salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en la tierra, y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La fidelidad y la tierra y la justicia miran desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Vosotros tenéis solo un Padre en el cielo, un solo Maestro, Cristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When the Pharisees heard that En Jesus aquel tiempo los fariseos, al oír que hablaba, echó a callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? he said to him, Él le dijo, You shall love the Lord your amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Verbum Domini. The whole law and the prophets depend on these two commandments. Love Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. Son los dos pilares de todos los mandamientos. we see that in the life of the saint today. Y lo vemos en la vida del santo de hoy, Louis the el Ninth, rey Luis de Francia, San Luis de Francia, quien tuvo este gran puesto de poder y autoridad como rey. Pero también that very much to utilizaría esto para servir al pueblo in a very just way. de forma justa. From 1214, Vivió de 1214 a 1270. famously he said he would Dijo famosamente die que preferiría morir leproso mortal sin, que cometer un solo pecado mortal. of sin in his life. Tenía gran rechazo al pecado en su vida y una persona muy devota. Rezaba la liturgia de las horas a diario, invitaba a los invitados pobres His residence a su recibienda y los servía él mismo. was a patron of the Third Order of Era Franciscans per- and had a heart for the poor. patrocinador de los terciarios franciscanos y tenía gran amor por los pobres. England También habría de occasions, but would seek hacer guerra con Inglaterra en 2 ocasiones, pero buscó and try to end the conflict. una resolución pacífica cada vez que pudo y buscaba terminar el conflicto rápidamente. Reform the legal system, Había de reformar el sistema legal. settle sometimes these disputes with A veces las disputas las resolvían con combate to have a more y él buscó tener un sistema más justo que la fuerza física. He would establish 3 monasteries, Estableció 3 monasterios, supported the foundation of the apoyó la fundación de la Universidad Sorbona en París, Sainte-Chapelle, which fundó Saint-Chapelle, que supuestamente beautiful chapel there in Paris, había de ser una hermosa capilla en París, y edificó crown of thorns. 2 casas para las reliquias de la corona de espinas. Se casó y tuvo 11 hijos y 2 crusades lideró 2 cruzadas a la Tierra Santa que no terminaron bien. Los ejércitos fueron decimados disease and sickness, por la enfermedad. and he would try to aid Y the Christians there in the Holy Land. trató de ayudar a los cristianos en Tierra Santa que estaban siendo perseguidos Try to support y trató de apoyar la protección de la Tierra Santa, de los lugares de la Tierra Santa. Murió en la Segunda Cruzada, después de unos cuantos años de estar alejado de su país en 1270. Today, Jesus commands us to love God, Hoy Jesús nos manda amar a Dios con todo nuestro corazón. that we are to love God with all our En el heart, Antiguo Testamento recordemos que hemos de amar a Dios con todo nuestro soul, and mind. corazón, Expresses mente y alma. Expresa reality, la realidad interior completa inner man, to give totally, en donde hemos de entregarnos totalmente a Dios. have God first. Hemos de tener a Dios primero, colocar el reino de Dios en primer lugar en nuestras vidas y amarlo con esa decisión de la voluntad, con todo nuestro corazón. And that would certainly Y eso, por seguro, a pesar que no lo dice aquí explícitamente, incluye el cuerpo. include to love God with all our Amar a Dios being would con include todo nuestro ser body, that incluye nuestro cuerpo. it matters what we do. and Importa lo que hacemos con el cuerpo. God is Nuestra relación con Dios no es solamente la dimensión interior. fundamental attitude towards God, and I can do whatever I want. Tener una actitud interior hacia Dios y luego querer hacer lo que queramos en la vida. Fuera de eso, en el sentido físico, tenemos una disposición interior And live it out. y hemos de vivirla físicamente en nuestras vidas. Living it out Y esa expresses the inner reality. vida expresa la realidad interior de amar a Dios. Simplemente tiene sentido, es sentido común. Pero de hecho, escuchamos lo contrario el día de hoy, de que de alguna forma podemos decir, oh sí, amo a Dios, pero todas estas cosas que pasan en mi vida en realidad no importan. Lo único que importa es lo que tengo en mi corazón. And once there is some Y truth to that, hay cierta verdad a ello, que es muy importante, esa orientación interior hacia Dios, pero siempre tiene que buscar alinear lo que estamos haciendo con nuestras vidas. it's a decision Es una decisión by action que va seguida por una acción to be fully lived in our life. que debemos de vivir plenamente en nuestras vidas.
Estamos llamados a cumplir los mandamientos del Señor. Y hoy, en la respuesta de la pregunta, ¿quién es el más grande? Jesús elige a dos que dicen, es un resumen de la ley entera. Cumplir los mandamientos obviamente involucra rechazar el pecado en todas sus formas, como él diría, en diferentes formas. El rey San Luis, de diferentes formas. Este rechazo al pecado, este deseo de vivir su vida en armonía con la ley de Dios, obedecer los mandamientos obviamente involucra rechazar el pecado. Hemos de buscar amar a Dios en oración y alabanza, y esto requiere esfuerzo. Ir a misa, recibir los sacramentos, tener disciplina, una oración, una vida de oración diaria, en una conversación fervorosa con Dios, practicar las formas tradicionales de piedad que la Iglesia nos transmite en su sabiduría, formas en que hemos de vivir esta comunión con Dios. Y lo que me encanta también decir acerca del rosario es que podemos decir esa oración cuando estamos cansados, cuando estamos distraídos, y nos da una forma de formar nuestros corazones, nos da una senda a vivir esa devoción de forma tan hermosa. Y hay una multitud de diferentes prácticas que podemos tener en nuestra vida de oración. Así que la práctica de nuestra religión, nuevamente, la religión a menudo recibe una mala reputación. La gente dice, oh, soy espiritual, pero no soy religioso. La gente mira la religión como hipocresía o algo no importante. Hacemos cosas mecánicamente, sin devoción. Esa práctica de la religión nos ayuda a orientar la totalidad de nuestras vidas hacia Dios. Cuando uno queda abandonado a su propio albedrío, uno encuentra excusas para romper la ley moral, para no ir a misa, para no ofrecer ese valioso tiempo a Dios que hace falta. Nuestra religión nos da una forma de ser prácticos y de regresar al Señor de forma muy concreta. Creo que es algo ingenuo pensar que simplemente voy a hacer esto por cuenta propia, es simplemente depender de mi propia disciplina. Necesito instrucción, necesito el testimonio de otros, necesito ser recordado de la fe, no solamente para mí mismo, sino para el testimonio de otros, de los santos, en sus vidas, las enseñanzas de la Iglesia. Así que en la práctica de nuestra religión dependemos de la liturgia, la palabra que es proclamada, leída, meditada en la misa. Encontramos al Señor en la palabra y en los sacramentos. Somos instruidos por su palabra de la forma como hemos de vivir, y encontramos a Cristo en esta palabra viva. Y también, obviamente, lo encontramos en los sacramentos, en la Eucaristía, donde está presente de forma extraordinaria, cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la Eucaristía, y recibimos estos sacramentos, la confirmación, la Eucaristía, y somos transformados, somos llevados a comunión con Él para vivir su enseñanza, para vivir lo que nos dice, sus mandamientos. No puedo hacerlo por mi propia voluntad, sin ayuda del Señor. Necesito ser transformado por su gracia. Necesito ser fortalecido por su gracia para vivir esa palabra. Así que somos transformados por los sacramentos para vivir en amistad con Dios. Y cuando rompemos los mandamientos y cometemos pecado, destruimos esa amistad. Pero felizmente tenemos el sacramento de la reconciliación, donde podemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la gracia y empezar nuevamente a vivir con amistad con Dios. Los mandamientos son un camino a la amistad. En sí mismos no son la meta de la religión ni la meta de nuestra relación con Dios. Son un camino que podemos caminar en paz. Cuando cometemos pecado, nos apegamos al desorden y el pecado. Lo convertimos en ídolo y nos aferramos a esas cosas en lugar de a Dios. Los mandamientos nos muestran un camino por donde podemos caminar mano de la mano con Dios en amistad. Y esta amistad que tenemos en nuestra vida espiritual nos lleva a buscar la voluntad del Señor.
No es algo pequeño, verdaderamente entregarnos a la voluntad de Dios, buscar su voluntad. Creo que es algo que siempre tenemos que hacer, porque encontramos desafíos, quizás dificultades con el pecado, con apegos en nuestra vida que nos distraen de la voluntad de Dios, que nos llevan por otro camino. Así que tenemos que quitar los obstáculos y apegos al pecado mediante la gracia de Dios y buscar la voluntad de Dios. Hace poco estaba leyendo un libro espiritual acerca de la expresión de tener buena voluntad. Significa tener una disposición, un deseo de buscar su voluntad. Y no es algo pequeño. Este libro cuenta la historia de cómo un sacerdote estaba realizando, fue un santo de hecho, estaba haciendo un exorcismo y el demonio exclamó esta, que él confundía la buena voluntad de la gente. No hay nada que hacer cuando uno tiene buena voluntad. La voluntad de seguir a Dios, esto derrota al diablo mismo. Puede que no tenga muchos defectos y faltas en la vida, que uno no puede ni explicar por qué hacemos las cosas que hacemos, pero si tenemos esa disposición interior de buscar la voluntad del Señor, de ponernos de pie cuando caemos, de seguir a Dios, es algo maravilloso. Y he visto esto en otras personas que sufren muchos fracasos y errores, pero tienen este hermoso deseo de hacer la voluntad de Dios. Y no hablo de la orientación general que mencioné anteriormente, de tener una noción vaga de creer en Dios, sino de tener una verdadera disposición interior hacia Dios, querer complacerlo, querer buscarlo, tratar de entregarse a Él. Eso es algo maravilloso. Otra palabra que utilizamos para la buena voluntad, en el Gloria le decimos los domingos y días de fiesta, tener pureza de corazón, pureza de intención, de querer a Dios. Esto puede coexistir con titubeos, imperfecciones y faltas, como ya mencioné, pero estamos determinados a decirle que sí a Dios en las grandes cosas y en las pequeñas, tratar de siempre entregarnos a Él. Y Dios obra con eso en nuestras vidas. Él hará algo maravilloso en nuestras vidas con ello. No nos rendimos, seguimos buscándolo. Creo que eso está al centro de este amor a Dios y al prójimo, porque el Señor ha de llevarnos por su camino, darnos fuerzas, fortalecernos con su gracia, pero tenemos que entregarnos a Él, pero Él hará algo maravilloso con nuestras vidas.